Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta ocasión continuaremos con la serie Participando en la Naturaleza Divina, esperando que cada uno de nosotros ponga diligencia, como dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, en agregar estas virtudes, estas cualidades de la naturaleza divina a nuestras vidas cada día. Hemos hablado acerca de la fe, acerca de la virtud, acerca del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia y de la piedad. Y en este día nos enfocaremos en las últimas dos, según el versículo 7, que dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces Pedro nos está diciendo cosas que nosotros debemos de añadir a nuestra fe, cosas que nosotros debemos añadir a nuestra vida, ahora que ya estamos en esa nueva naturaleza y que nos distinguen de cómo el mundo actúa, de cómo el mundo vive, de cómo el mundo piensa. En la medida que usted y yo, hermano, estemos añadiendo estas cualidades a nuestras vidas, vamos a semejarnos, a hacernos más como Cristo y menos como este mundo, en la medida que nosotros pongamos diligencia en cada una de estas. Ahora, la penúltima de estas cualidades nos habla de el afecto fraternal. El afecto fraternal se traduce en cómo usted y yo amamos a nuestro prójimo. Está relacionado, como lo miramos la semana pasada, con ese amor que nos muestra a la palabra de Dios, esos tres amores, o mejor dicho, el griego, que menciona las tres clasificaciones de amor griego, que era el eros, que es el pasional, que era el fileo, que es el amor de hermandad, que está muy relacionado con esto, con el amor fraternal o el afecto fraternal. Cómo usted y yo mostramos nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestro semejante. El mejor ejemplo de esto lo dio nuestro Señor Jesucristo en aquella ocasión cuando un intérprete de la ley se le acercó y le hizo una pregunta en Lucas 10 del 25 en adelante diciendo: Señor Maestro, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él dijo, para justificarse, como dice la escritura: ¿y quién es mi prójimo? Y en ese momento Jesús le empieza a relatar la historia, la parábola del buen samaritano. Nos habla de este judío, de este varón que salió de su casa de viaje y en el camino fue asaltado por ladrones, quitaron sus pertenencias y lo golpearon, dejándolo en el camino medio muerto. Poco tiempo después pasa ahí un sacerdote, un hombre de Dios, alguien que tiene la palabra de Dios, alguien que no solamente la enseña, sino que la practica. Pero dice que viéndole pasó de largo. Se supone que él tenía la palabra, se supone que él era el momento de ejercerla, pero no lo hizo. Después pasó un levita, un servidor del templo, alguien que tenía responsabilidades, alguien que tenía ministerios, y viéndole también pasó de largo. Pero después llegó un samaritano y todo el trasfondo de la historia social, política entre los israelitas regresando del exilio y los samaritanos, descendientes de la mezcla entre los israelitas pobres que habían quedado en el país y los habitantes de otras tierras que fueron llevadas ahí al territorio de Israel durante el tiempo del exilio, que cuando llegan o cuando se acaba el exilio y Dios permite a su pueblo regresar, se topan con esa gente, primos, parientes lejanos de los israelitas, pero mezclados con prácticas paganas, descendientes también de Abraham, pero ya mezclados. Y empieza una relación de odio y de racismo que dura por mucho tiempo, en el cual los judíos hacen menos a los samaritanos, no les hablan, mucho menos los ayudan. Los critican, no les permiten participar del servicio a Dios, no les permiten acercarse a sus ciudades y están compartiendo en cierta manera territorio en medio del país, pero no se llevan entre sí. La Biblia dice: judíos y samaritanos no se llevaban entre sí.
Mientras que los judíos tenían el poder, los samaritanos eran menospreciados, eran excluidos. Y este samaritano, pasando por el camino, miró a este judío y con justificación de una manera humana podríamos pensar, no tenía por qué ayudarle, no tenía por qué acercarse, no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, dice la Biblia que su corazón fue movido a misericordia. Lo agarró, le sanó las heridas, lo trató, lo llevó hasta una posada y pagó por él. Y dijo, si gasta de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús termina preguntando, ¿quién es entonces el prójimo? Pues el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros mostrando la misericordia de Dios en nuestras vidas hacia los demás, hacia nuestro prójimo? Principalmente a los de la familia, de la fe, pero debemos estar dispuestos a ayudar en la medida de lo posible cada vez que nosotros podamos. Siempre. Primera de Juan 4:20 nos dice algo muy interesante. El libro de Primera de Juan 4:20 nos dice así. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, en realidad estamos practicando ese afecto fraternal. El versículo 7 termina hablándonos del amor y también no voy a tomar mucho tiempo porque lo miramos creo que de una manera un poquito más extensa la semana pasada, pero solamente dejar algunas cosas muy claras. La última virtud está muy ligada con la penúltima, el afecto fraternal, el amor de hermanos, el fileo, relacionado ahora con el amor de Dios, el amor que Dios pide y espera de cada cristiano, el amor ágape, el amor perfecto, el amor divino que movió a Dios a dar a su único Hijo en sacrificio por nuestros pecados. En 1 Juan 4:8 nos dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El ejemplo perfecto de amor, un amor que es una decisión, un amor que escoge su objeto y no cambia y permanece. Dice la Biblia que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser, es eterno. Según 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, que es preeminente y que no terminará. Hermanos, ¿cuánta diligencia estamos nosotros poniendo en agregar estos a nuestra fe, en agregar estas virtudes a nuestra vida? En la medida que lo hagamos, seremos más semejantes a Cristo. Y es la voluntad de Dios que lo hagamos. Espero, hermanos, que haya sido bendición. Dios los bendiga en este día. Cuídense y estamos en contacto, Dios mediante, el día de mañana con un segmento más de Meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Adiós.